Antes de continuar analizando lo que respondió a la prensa argentina el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ustedes tienen nuestros teléfonos, así que los teléfonos siguen sonando. Nuestro equipo de producción, de prensa, está recibiendo llamadas porque hay un despertar. Y pregunta a la gente qué ha pasado realmente, qué se ha dicho con el diario La Primera. Yo, amigos televidentes, les voy a dar la información nuevamente para que lo tengan presente. El diario La Primera señala lo siguiente. Leo. Teletón chilena. El estadounidense Pedro Pablo Kuczynski está a punto de entregar a intereses chilenos también la tradicional Teletón, como un jugoso negocio, para lo cual él y sus socios mapochos habrían convencido al Hogar Clínica San Juan de Dios de que en Chile la Teletón recauda mucho más dinero y hacerla con los chilenos daría mayor beneficio. Sigue el diario La Primera. Alternativa. Como alternativa, diversas instituciones benéficas y religiosas plantean que la Teletón la haga Canal 7, por su alcance realmente nacional y ajeno a intereses de lucros, y que los canales privados que lo deseen entren en cadena durante la Teletón y que la actividad esté a cargo de una personalidad de la Iglesia Católica de trayectoria e imagen irreprochable. Con esto informo a los amigos televidentes que han venido llamando por teléfono porque han ido escuchando sobre este tema. Pero hay el interés de no informar al respecto. Por eso mostré uno de estos diarios con publicidad chilena hace unos minutos que no nos pone ni siquiera en el listín, porque no quiere que se informe la gente adecuadamente. Pero La Primera ha informado, y desde aquí nuestra felicitación y nuestro abrazo por tocar temas que en otros medios están prohibidos. Continuamos con el análisis del tema latinoamericano. Sobre el proceso de la región habla Rafael Correa. Escuchemos. Presidente, lo llevo a una reflexión más global respecto de la región. Hablábamos recién de las prácticas transformadoras que vive la región. ¿Cuál es el marco filosófico profundo que guía estas prácticas? Y al mismo tiempo, ¿cómo estas prácticas van motivando también nuevas reflexiones respecto a la etapa que estamos transitando? Bueno, los procesos que viven países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. Aquí tiene Argentina un gobierno que viene de la tradición peronista, pero usted sabe que en la línea peronista se podía encontrar un Menem o se podía encontrar un Néstor Kirchner. Entonces creemos que tenemos el ala socialista del peronismo. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué se basa? ¿Cómo se identifica el socialismo? La búsqueda de justicia social. O sea, la mejor forma de resumir los procesos que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, seguirán. Los parches, etcétera, no van a solucionar el problema. Por supuesto, evitamos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de tener, basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente, pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social. Un peruano como Aya de la Torre habló de estos conceptos. Cuando se menciona socialismo, algunos seguramente se erizan, pero no es así. El pensamiento latinoamericano debería ser autónomo y no regirse mucho por el pensamiento europeo. El pensamiento europeo ha fracasado en muchos de sus moldes. Por ejemplo, ahora la crisis que embarga a Europa y la crisis de credibilidad con este escándalo de Barclays Bank, con la renuncia del presidente del directorio y la renuncia de otros funcionarios de esta institución bancaria por haber manipulado las tasas de interés. Esto es solamente la punta del iceberg de toda una crisis financiera, de valores, de dignidad. En ese sentido, Latinoamérica es un baluarte para erigir desde aquí, de cara al siglo XXI que vivimos, un pensamiento autónomo, autóctono, independiente de aquellos esquemas europeístas. Rompamos esos lazos de un coloniaje mental y pensemos por América Latina.
En ese sentido, por ejemplo, Rafael Correa analiza de esta manera la situación de Bolivia. Escuchemos. Hablando de pueblos atentos, presidente, comenzamos hablando con la situación en el Paraguay y después hicimos mención brevemente a la situación en Bolivia, esta cuestión y este problema que tuvo Evo Morales con parte de la policía, que es una situación muy parecida a la que se registró en su país. ¿Hay puntos de comparación entre la situación y el intento de golpe de Estado hacia su gobierno en aquel momento y la denuncia por parte del gobierno de Evo Morales de las últimas semanas? Por supuesto que hay puntos en común. No conozco en detalle, y ya vendrán las investigaciones, de todo lo que pasó en Bolivia con la insubordinación policial, pero en sociología política latinoamericana, ya la sublevación de una fuerza armada, solo aquello ya es desestabilización. Entonces ya es un punto en común. En Ecuador todo esto fue inducido precisamente por la prensa. Se discutió una ley tremendamente beneficiosa para todo el sector público, quería ordenar el sector público, que era un desastre, sobre todo salarios, categorías, etcétera. Se bombardeó todos los días solo con supuestos aspectos equivocados de la ley que no eran ciertos. Además, por ejemplo, usted sabe la difícil labor de policías, militares, cuerpo de bomberos, no tienen jornadas laborales estables, pueden trabajar 24 horas seguidas. Para compensar aquello, ¿qué es lo que hacían? Se daban condecoraciones con remuneración, con dinero. En vez de eso es absurdo, nosotros dijimos, saquemos todo esto y compensemos horas extras. Y eso estaba en la ley. Solo dijeron que le estamos sacando las bonificaciones por condecoraciones, que le íbamos a reducir los salarios. O sea, mentira tras mentira. Entonces, eso creó la insubordinación de cierta parte de la policía, pero también, pues, básicamente era motivado porque estábamos luchando contra los excesos, abusos a los derechos humanos. Habíamos desbaratado toda una unidad de policía, la GAO, que torturaba. Estaban 17 policías de ese grupo presos, y todo esto en verdad fue lo que motivó esa insubordinación, que a su vez era motivada por grupos políticos y medios de comunicación que querían que pasara lo que pasó en Bolivia. 3, 4 días de saqueos, desmanes, desorden, anarquía, hasta que el gobierno cayera. Lo que no planificaron es que iba a ir un regimiento, iban a capturar, y eso unió a todo el país alrededor de la democracia y del gobierno legítimamente electo. En Bolivia, duró estos 3, 4 días, se ha tratado de desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Hemos visto los extremos de esa gente, sus máscaras, sus armas, etcétera. Gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas, pero por supuesto que pudo ser desestabilizado el gobierno nacional. Entonces hay muchas coincidencias. Habrá que investigar mucho más si fue una insubordinación auténtica y reducida al ámbito policial, o fue, como en Ecuador, una manipulación de ciertos grupos a través de la policía para ver si hacían caer al gobierno democrático. Ponemos los hechos. Usted puede debatir. Lo invito para que pueda ingresar también desde su computadora. Hoy, más tarde, el día de mañana, puede comunicar a sus amigos a www.ricardobelmont.com. Al ingresar a esta página web, usted puede buscar Batallón TV11. Ingrese y desde el Facebook usted podrá participar de este y otros debates, haciendo llegar los comentarios sobre lo que puede escuchar. No somos dueños de la verdad, pero es importante la confrontación de ideas, para mantenerlas en ese terreno de ideas y de esta manera despertar a las juventudes, que son las depositarias del devenir nacional y las que van a ver más de cerca todavía el bicentenario de la independencia el 2021. Por eso quiero leer un párrafo de una de las cartas entregadas al Batallón TV11 por nuestro fundador, en la que señala lo siguiente: en el programa especial Nuestra Última Batalla, dejé sentada mi posición del Perú, que anhelo para las generaciones venideras. Ahora esos programas están en las redes sociales como un testimonio, que lo podrán ver aquí y en el extranjero, revisarlo y analizarlo. Ustedes son testigos de lo que siento y pienso, y lo digo de frente, sin rodeos ni medias tintas. Para mí es muy tarde para claudicar. Ayer mismo, en este mes patriótico de julio, entregó don Ricardo Belmont Cassinelli una propuesta de reforma del Estado al panel de Habla del Pueblo y al equipo de prensa para que ese debate se diera desde nuestro espacio democrático, desde nuestra tribuna. En ese sentido, retroalimentemos este trabajo de ideas y usted puede ingresar a través de las redes, a través de la página web, para que podamos nosotros saber también si tenemos o no la razón, aunque lo importante es debatir, que haya democracia
y que haya respeto de unos hacia otros. Vamos a analizar la crisis del sistema. ¿Cómo lo plantea Rafael Correa frente a periodistas? De este modo, veamos. ¿Por qué Europa llega a esta crisis, presidente? ¿Por qué la debacle en Grecia? ¿Por qué la situación complicada de falta de trabajo, de una economía que está desvaneciendo en España? Solo 2 ejemplos de los tantos que hay. Es que le puedo elaborar muchísimo, usted sabe que esa es mi área, Sí, la por eso economía, se lo pregunto. en aspectos técnicos, pero vamos al aspecto de fondo. El aspecto de fondo es una crisis del sistema, que no se va a arreglar con más de lo mismo, sino cambiando el sistema. ¿Y dónde está la raíz del problema? La absoluta supremacía del capital, y básicamente el capital financiero, sobre los seres humanos. Analice, eso es lo que pasó en América Latina y eso es lo que ha pasado en el mundo entero. No se notaba tanto esta supremacía absoluta, y algunas veces excluyente, por los avances tecnológicos, porque había que repartir, etc. Cuando eso empieza a escasear, ya se ven las contradicciones. Entonces, eso se puede expresar de muchas formas. En la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos, en la crisis inmobiliaria en España, bueno, errores de política dentro del sistema, pero cuando viene el ajuste, ¿sobre quién cae? ¿Sobre los bancos o sobre los ciudadanos? Mire lo que está pasando en España. Usted le pudo prestar a una persona, el mismo banco tasaba la casa, su casa le decía vale 200.000 euros, le prestaba hasta más para que de una vez compren los muebles para la casa. Y cuando vino la crisis, se desplomó la burbuja inmobiliaria, esa misma casa dice, no, ahora vale 50.000 euros. Además de que te quito la casa, me quedas debiendo 150.000 euros. Arruinaron la vida a esa familia, a esas personas. Y todo en función de capital, cuando el riesgo, desde el punto de vista ético, debe caer sobre el capital y no sobre los seres humanos. La hipoteca debería extinguir la deuda. Acá no solo que no la extingue, te revaluó la casa, ahora vale la cuarta parte de tu casa y me quedas debiendo el resto. Te quedaste sin casa, perdiste todas las cuotas de tu crédito y encima te quedas endeudado. Están destrozando vidas, están destrozando familias, porque todo es en función del capital. Los ajustes de Grecia, ¿usted cree que es para beneficio del pueblo griego? Los miles de millones que da el Fondo Monetario, pero si no lo sabemos de memoria, esto en Argentina, en Ecuador, en América Latina. Te doy plata, pero con todos estos ajustes para que no puedas utilizar nada. Lo que hacen es licuar la plata. Por un lado dan plata para tener, los billetes no están marcados, fondos para pagarle a los bancos franceses y a los alemanes a los cuales les debe Grecia. Entonces todo es en función del capital. Esta es la base del problema. La supremacía del capital sobre los seres humanos, la supremacía del mercado sobre las sociedades, mercados dominando las sociedades y no sociedades dominando los mercados. Ahora hay aspectos técnicos, ¿no? ¿Cuánto quisieran, para salir de su crisis, los países europeos tener moneda propia? Porque es un poderoso instrumento. Argentina también lo sabe muy bien. Argentina conservó moneda propia, pero con un tipo de cambio fijo extremo, la convertibilidad. Entonces es como que si no tuviera moneda, porque lo importante es el tipo de cambio, poder variar ese tipo de cambio, sobre todo real, como instrumento de política. Ecuador está en una peor situación. No solo que no tenemos moneda nacional, tenemos una moneda extranjera. Cambia, varía el tipo de cambio, pero en función de los desequilibrios de Estados Unidos, no nuestro desequilibrio. Entonces es una economía bastante vulnerable. Bueno, no tiene esa moneda España, Grecia, para poder salir de la crisis. Tenemos un banco central cuyo objetivo es solo mantener estabilidad. ¿Por qué? Si lo técnico es debilitar un poco el euro y promover el crecimiento. Esa moneda, ¿no? La moneda alemana también conocida como euro. ¿Por qué el objetivo solo de estabilidad y un euro fuerte? Porque esto crea un poquito de inflación si se debilita el euro. Pero la inflación, usted puede, una inflación anticipada, pequeña, puede ser inocua. Que caen los salarios reales. Bueno, le incrementa el salario y compensa. ¿Cuál es el único costo de la inflación que no se puede evitar? Lo que se llama el impuesto inflacionario. Que si usted tiene 100 euros en el bolsillo, y por decirle algo, el kilo de papas vale 1 euro, tiene 100 kilos de papas en el bolsillo. Si ahora el kilo de papas vale 1,10, las cuentas no son exactas, ¿verdad? Solo tiene 99, por decirle, sería 90 kilos de papas, 90 y un poquito kilos de papas en el bolsillo. Perdió 10 kilos de papas. Eso es lo que se llama el impuesto inflacionario. Si usted tiene solo 100 euros y pierde 10 kilos de papas, no es mucho. Si tienes 100.000 millones de euros, es un problema. ¿Quiénes son los que tienen grandes cantidades de activos líquidos? Los bancos. Toda esa política está nuevamente en función
del capital financiero, de los intereses financieros. Entonces, que quede desempleada la gente, que entre en la pobreza, que quiera en la economía, pero que no pierda el sector financiero. Toda esa política sigue en función del gran capital y mientras no cambie eso, seguirá la crisis.